Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Noelia Tanasia y el día de hoy estaremos hablando sobre lo que es la escuela Ayllu de Warisata. Vamos a hacer un pequeño resumen y análisis de acuerdo al libro. Este libro consta de 6 capítulos y el autor principal es Salazar Mostajo. Vamos a ver qué es lo que nos decía este autor sobre la escuela Ayllu de Warisata. En primera instancia nos dice: nada de lo que era humano le era extraño, pero aún así el término integral no era suficiente. Por eso es que esta escuela se denominó como el Ayllu, para significar toda su rica sustancia, ¿no? Los indios, al designarla con el nombre de Taika, que significa madre, seno fecundado, nutrición, encarnación de la Pachamama, ¿no? De la tierra, eh, impulsó en las luchas del porvenir, ¿no? ¿Cómo era la condición social del indio? El indio era considerado en ese entonces como un ser primitivo, ¿ya? Cuyo retraso era lastre para el país. La educación se debía eliminar, ¿no? Para ellos se debía domesticar al indio, convertirlo en un servidor que fuese sumiso, ¿no? Pero eficaz. Eran tratados como esclavos. No existía ningún deseo de sacarlo de su condición, como nos dicen, ¿no? De esclavo. Warisata entonces adoptó una actitud completamente contraria a ello, ¿ya? Era asumir la defensa del indio frente a la exclusión, a la explotación, al sometimiento y sumisión que ellos, eh, que ellos sufrían, ¿no? Warisata nació en medio de una lucha de fuerzas antagónicas, muy desiguales. La burguesía de minero feudal, los patrones, los gamonales, comerciantes y curas contra el indio, quienes estos eran, ¿no? Quienes explotaban al indio. Los presidentes que consecutivamente apoyaron en la escuela de Warisata fueron don José Luis Tejada Sorzano, el general David Toro y el general joven en ese entonces, ¿no? Germán Bush. Base para la fundación de Warisata, la escuelita Ayllu de Avelino Siñani. En 1917, Elizardo Pérez, en calidad de inspector departamental de la ciudad de La Paz, ¿no?, conoció la región de Warisata. En este lugar funcionaba una escuela casi clandestina que era dirigido por Avelino Siñani. Al referirse a esta persona se debe hacer notar que su sabiduría era la cultura de los viejos amautas, ¿no?, del Incario. Con su pequeña escuela se proponía nada más que a la liberación del indio por el medio de la cultura, ¿no?, de la cultura ancestral. La escuela Ayllu de Warisata. Esta fue fundada el 2 de agosto de 1931 en territorio de los terratenientes achacacheños por el profesor Elizardo Pérez y el comunario Avelino Siñani, con el propósito de solucionar el problema del indio desde lo que es la economía, de manera social y cultural. ¿Cómo fue el inicio? Al día siguiente de la fundación se inscribieron 150 estudiantes para su posterior alfabetización. Fue el recinto de una capilla donde funcionó el primer curso de Warisata, ¿no?, como podemos ver en la imagen. ¿Cómo fue la construcción al margen de la legalidad? Se construyó la escuela en propiedad aparentemente particular. La forma que se asumió era el trabajo en masa, o sea, en conjunto de tanto niños, mujeres, hombres, todos participaron en la construcción. La táctica defensiva consistía en acelerar la obra, o sea, querían terminar lo antes posible, por eso es que
todos trabajaban en ello, ¿no? Ahí tenemos, al finalizar en 1931, la obra, ¿no?, se habría edificado. La gran parte, por lo menos, del primer pabellón. Los niños de la sección elemental eligiendo piedras de color para los jardines de la escuela. En esta y otras formas de trabajo se contribuía en la construcción de la escuela, ¿no? Los niños eran también quienes ayudaban durante todo el proceso de construcción. Ahí también podemos ver estudiantes de un curso profesional en el transporte de adobes, cómo es que están transportando los adobes. La escuela productiva. La naturaleza productiva de la escuela, que podía llegar a su autoabastecimiento. Los productos eran administrados por los propios comunarios. También existían los talleres. La naturaleza productiva de los trabajos agrícolas era completada por la producción en los talleres, ¿no? Los talleres eran totalmente productivos. Allí también podemos ver el dormitorio del internado, cuyos catres fueron fabricados por el taller de herrería y mecánica. E incluso la fábrica de tejas, la misma que fue saqueada en 1941. Otro de los talleres de gran rendimiento fue el de alfombras, ¿no? Aquí se puede ver un tipo de alfombra. En este caso, el taller está situado fuera de la escuela, a las orillas del lago Titicaca. Sirve para la fabricación de colchones de totora, ¿no? Las artesanas. Ahí podemos ver cómo van escogiendo las pajas, ¿no?, para realizar los diferentes colchones. El aula. La fotografía, aquí podemos ver, testimonia la actitud reivindicadora. Los alumnos reciben una clase de historia en el mapa incaico. La tierra les había sido usurpada, debía lucharse por su devolución. Eso es en 1939. Aquí también se puede ver el primer curso profesional con todo su mobiliario, ¿no?, completo. Todo esto fue a partir de 1941, al igual que lo era la fábrica de Texas, que fue saqueada, ¿no?, en ese año, a tal punto de que los alumnos se sentaban en bancos de adobes o escribían sobre tablas. La escuela única, organización escolar, ¿cómo se organizaba? La organización escolar en este concepto articula la formación del niño desde el jardín infantil hasta la sección normal, ¿no? Aquí tenemos la sección del jardín, cómo estaba organizado con 3 años de duración, ¿no?, de 4 a 7 años de edad. También tenemos un primer curso de sección elemental, desde los 7 hasta los 10 años, con 3 años de duración. Y también tenemos la sección vocacional desde los 10 hasta los 13 años, de igual forma con 3 años de duración. Se postulaba la formación de hombres cuyas condiciones especiales se hagan inconfundibles, que sean, ¿no?, sobrios, esforzados, alegres, idóneos, limpios, sanos de cuerpo y de espíritu, dueños de su personalidad y sentido de responsabilidad. Aquí tenemos un primer año de sección profesional a partir de los 13, 15 años, con una duración de 2 años. También está un segundo curso profesional del profesor Arturo Jiménez en 1939. También se encuentra la sección normal de entre 15 a 17 años, con 2 años de duración. El arte en la educación. Warisata dio una máxima importancia a la educación del arte y al rescate de las tradiciones culturales. El niño Juan Miranda recitando un poema del poeta warisateño Máximo Huáñuico, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen. También tenemos un mural pintado por Alejandro Illanes, que se fundó el muralismo boliviano en 1934.
al igual que la estudiantina, formada por alumnos tocando instrumentos autóctonos, ¿no? En 1939. La organización Parlamento Amauta, una ulaca, gobierna la escuela constituida por representantes de los ayllus, escogiéndose para esto a los ancianos, ¿no? Y hombres de probada importancia. La ulaca distribuye las obligaciones semanales de sus miembros en la conversación y trabajo de la escuela: disciplina, edificaciones, riesgo, agricultura, internado, etc. Ahí podemos ver el Parlamento Amauta, donde está conformado con los diferentes maicos, como ser Pedro Rojas, Mariano Ramos, el Gilata Mariano, Apaza, Fernando Ramos, Manuel Quispe, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Avelino Signani y Bernardo Cosme tomando juramento de lealtad a los campesinos de la comunidad Chegue en la zona de Sorata al fundar su escuela seccional. Esto es en 1934. La escuela marca los alumnos de la escuela elemental de Calaque en 1939. Ahí podemos ver cómo formaban, ¿no? El núcleo Lica en la capital de la provincia Daniel Campos, en plena construcción. También tenemos el núcleo Sehuecani de Caquingora, ¿no? En La Paz en 1939. Echaron a los profesores, expulsaron a los alumnos y empezó la persecución contra los indios porque se había puesto en tela de juicio la estabilidad del Estado, ¿no? Ya el Estado se ha visto amenazado por estas escuelas. ¿Cómo fue la expansión de Warisata? Para el establecimiento de las nuevas escuelas se seguía la siguiente regla: no se establece el núcleo escolar allí donde solamente haya demasiada población, sino donde existan factores económicos que conviertan a la escuela de un centro de producción conforme a tal regla. Se creó en el centro lanero de Lica una escuela textil. Raúl Pérez trabajó a plenitud en el núcleo indigenal de Caizadí, del que fue su director. Entonces, en este rincón perdido del departamento de Potosí, tuvo que enfrentarse con latifundistas, curas y autoridades que conformaban ese tenebroso pulpo llamado gamonalismo. Los núcleos que fundaron en el año 1934 fueron Colcalaveri en el departamento de La Paz, Caizadé en el departamento de Potosí, Cañadas Vacas en Clisa, Ucureña en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Esta experiencia se constituyó en un paradigma educativo, la liberación que trascendió las fronteras internacionales, aplicándose en países como México, Perú y otros. El Parlamento Amauta coadyuvó en todas las manifestaciones de la vida social, fijó las tarifas para el transporte de un camión de la escuela, creó un mercado en la plaza de Warisata, donde el campesino vendía directamente sus productos, ¿no? Todo lo que producían directamente a un consumidor. Entonces ya había un ingreso económico latente. Suprimió los servicios gratuitos que habían impuesto subprefectos y corregidores. Muchas de esas medidas violentaban las condiciones, ¿no? De esta manera, el Parlamento de Amautas entraron inmediatamente en fricción con las autoridades. Los campesinos comenzaban a ver que el director del núcleo como un protector al que acudían para que puedan resolver las querellas familiares y de otro tipo. Ahí podemos ver el Parlamento Amauta, que está reunido por última vez para pedir a Elizardo Pérez que escribiera la historia de la escuela, como se había fundado desde un inicio, ¿no? Resolviendo además contribuir al financiamiento de su edición, esto en el año 1960. ¿Cuáles eran los principios y los fundamentos de Warisata? La revolución cultural de las naciones originarias, ¿no? El sustento social de la producción,
Como podemos entender las formas de pensar que se encuentran fuera del modelo desarrollista tan difundido por la escuela y modernidad occidental. El sentido de la vida en el Ayllu es parte del proceso de actuar. Los miembros de esta comunidad forman Ayllus, que se ocupan en un pacha local, es decir, que todos son parientes pertenecientes a una misma familia. No solo son parientes los runas, las personas, sino también los ríos, los cerros, las piedras, las estrellas, los animales, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con la madre tierra, es decir, con el contexto, ¿no? El sentimiento de equivalencia entre cada comunidad y en especial la humana sienta su insuficiencia para mantener ella solo la integridad. Eso posibilita en base al diálogo y la reciprocidad que se logre, que se quiere, ¿no? Se desea que se logre una armonía con el bienestar para todos y cada uno de los componentes de la comunidad. ¿Cómo es la organización social en cuanto al Ayllu? Existe una dualidad que es complementaria, ¿no? Tanto hombre, mujer, macho, hembra. Esto en todo sentido. Que sean parte de la unidad que se completa con el ser opuesto, ¿no? Todo es recibir, retribuir bienes, estimas, ¿no? El Ayllu se basa en la relación complementaria de la pareja, donde confluyen dos parcialidades que hacen una totalidad parcial. La pareja podría alcanzar el Kemanya, ¿no? Se encuentra la armonía al interior de cada parte, a cada ser. Cada acción corresponde un elemento complementario. El Ayllu es un grupo social organizado basado en el vínculo familiar, consanguíneo, territorial, económico, religioso de un antepasado común mítico, ¿ya? El Ayllu es la unidad esencial donde se distribuyen en la riqueza y en los cultivos. Poderosa organización social que determina la fuerza productiva y la interacción que revitaliza la vida, ¿ya? El Ayllu es como una unidad básica de la organización, la institución económica, productiva, tecnológica, ¿no? Sociocultural, político, administrativo, localizado en un territorio concreto, que éste sea delimitado. El gobierno político. El ejercicio de un gobierno político diárquico con competencias de género armonizado, el poder político o su decisión no se concentra en la autoridad máxima, sino en la colectividad. Se fundamenta en la obligación y rotación. El poder de las autoridades es designado y no adquirido. La asamblea o lo que es, ¿no?, la ULACA como máxima instancia de decisión, expresión amplia y un proceso colectivo de decisiones, ¿no? Ellos son los que toman las decisiones que sean más convenientes para toda la comunidad y los ayllus. El ejercer autoridad es prestar servicios a la comunidad. No hay lógica de ganancia, sino una lógica más que todo de servicio, de reciprocidad con la colectividad. Tiene que servir a una colectiva, ¿no? El Cupacaña es el ayudar a personas sin que haya ningún tipo de interés de por medio, ¿no? El Humaraca es prestar servicios comunales. El Kamana o Kamanani es el pasando cargos productivos. Y el Aguatiri es el que, o el Hilakata, Curaca, Hilacancu, el Maiku, es el que ejerce la dirección comunal, ¿no? Como una máxima autoridad. En cuanto a la producción y economía, la base de la producción era el equilibrio social y natural. Todos trabajaban. Por eso nos dice, ¿no?, que la comunidad está basado tanto en la solidaridad y la reciprocidad. Es autogestionaria, se privilegia del autoconsumo.
y la reproducción social de la comunidad. Producir es generar la vida, procreación, gestación y parición. Tiene una significación importante en lo que es la crianza de la vida, es pachacéntrica. El tupu no era una medida de superficie, sino se calculaba más bien la productividad de la tierra. Un tupo situado en una zona fértil era mucho más pequeño que uno situado en tierras más pobres, ¿no? En las grandes zonas aymaras existía la costumbre de que conceder al padre de la familia un tupo de tierra, ¿no? Y a la mujer se le daba medio tupo, un tupo a cada hijo varón. Mediante este sistema la población siempre estaba dotada de tierra. O sea, dependiendo a la cantidad de hijos que tenía la familia, ¿no? Además de los tupus, los miembros de la comunidad cultivaban las sayañas, también de variable extensión, y cuya característica más importante era su rotación, es decir, que no podía ser cultivada permanentemente, entrando en descanso por cierto número de años según la naturaleza de los suelos y de los cultivos. La rotación de las sayañas se establecía en turnos debidamente estudiados. Así que el motor de la comunidad fue Warisata, ¿no? Se constituyó en un motor. La escuela era una institución productiva, era la base del desarrollo, se ocupaba del niño, del adolescente, del adulto e incluso de los ancianos, tanto de hombres como de mujeres, dotándoles de crecientes aptitudes de trabajo para que el campesino pueda autosustentarse, ¿no? Era para que pueda enfrentar con nuevos criterios el drama de su sobrevivencia y convertir en una vida digna, ¿no? Para poder llevar una vida digna. Los núcleos rurales organizados y administrados comprenden a los núcleos de la escuela central, seccionales y de comunidad campesina. La escuela era la casa de los desheredados, de los pobres, de los explotados. Era un símbolo vivo de la lucha por la justicia y la libertad. ¿Cuáles eran los fundamentos filosóficos? La escuela, como instrumento de lucha en busca de la liberación, trata de poner fin a los criterios paternalistas, filantrópicos y de integración vertical como horizontal y colectiva. La integración vertical era para Warisata. La integración horizontal era el ayllu, como verdadero claustro, ¿no? De la escuela. Esto es la campiña, el medio circundante, el hogar, el huerto familiar. La integración activa. La escuela asumía tareas en una triple forma de actividad referida al aula, el taller y el sembrío. Integración histórico, económico, social y cultural. Se basa en la sociedad india que tiene una rica tradición cultural. La escuela se integró también hacia lo histórico. La integración económica promovía la actividad comunitaria en función a la propiedad colectiva de lo que es la tierra. En sus fundamentos filosóficos, en defensa del indio frente a la explotación, fue un instrumento de lucha para la liberación del indio. Postuló los principios de liberación, organización comunal, producción comunal, revalorización de la identidad. Uno de los principios de Warisata era reconstruir los valores comunitarios del ayllu, solidaridad, reciprocidad y promoviendo la escuela productiva. Instituciones socioeconómicas, era el Aini, la Minja, la Mita, ¿no? En el factor sociológico. La escuela recupera la organización del ayllu y la marca, la Minja, el Aini le permitieron fortalecer la educación indígena. En el fundamento pedagógico, en cuanto a lo pedagógico, postula el aprendizaje cooperativo, el aprender haciendo, ¿no? Ahí estaba relacionada la teoría con la práctica. Se caracteriza porque se desarrolla una pedagogía productiva y liberadora, porque desarrolla una educación activa y de trabajo destinado a lo que va a ser el bien social.
La pedagogía del indio en la escuela se conceptualizó como una integración activa combinada con criterios complementarios donde la enseñanza en el aula estaba ligada a las labores cotidianas del día a día, ¿no? El fundamento integral. La escuela radica, ¿no? Se propuso enfocar el problema del indio no únicamente desde el plano educativo, sino contemplando a todos los aspectos económicos, sociales, culturales. Es decir, que todo estaba completamente articulado en una dimensión integral. Otras características que tenía era la supresión de exámenes, ¿no? Lo que equivale a eliminar esa carga, sobre todo a los niños, como una pesadilla anual. La reducción del tiempo de escolaridad, el bilingüismo, la formación o educación del espíritu a través del trabajo, el desarrollo de cualidades y aptitudes psicomotoras mediante la práctica de la música, la educación física, la reducción de la carga curricular, la alimentación y la higiene, es decir, se les enseñaba la base, la supresión de las vacaciones anuales, ¿no? Porque este era un trabajo colectivo, entonces, por lo tanto, era anual. El estudio, el trabajo y la producción fue la trilogía que se implantó en esta experiencia. ¿Cuándo fue Warisata destruida? Los campesinos se abatieron, mordidos por el desengaño de Avelino, y es decir que Avelino murió de pena. Nadie veló sus restos. Manuel Rojas fue echado de los jardines mustios, murieron las flores, volvió el tributo paso libre al corregidor, los patrones recobraron su dominio, hubo borracheras en la escuela, la capilla de nuevo poblada por anatemas. Anita, cada lágrima tuya es el grito que germinará en la tierra, ¿no? Era lo que decían. El árbol fue trozado, mas no podían quitarnos el mañana de ponchos, overoles y canciones. Seca pues, Fabiana, tu llanto anda en tus venas, eran ¿no? las facciones que se emitían. Y así es como fue Warisata destruida, ¿no? Bien, eso es todo lo que podríamos decir, haciendo un resumen general de lo que fue la escuela Ayllu de Warisata.